doctrina ya no de los fariseos, sino de los saduceos. Otra institución, hermanos, que se funda con un sistema correligionario y que también ha abarcado todo el mundo. Y en el registro que le hace usted a la Biblia se da cuenta quién es el fariseo, quién es el saduceo. En otra recomendación dice, ay de ellos porque han seguido la doctrina de Balaam. Otra. Y la doctrina de Caín. Otra. ¿En dónde rigen estas doctrinas, hermanos? En el mundo. Cuando nace, hermanos, el Evangelio, toda esta sociedad estaba cubierta de todo ese sistema correligionario. Y los discípulos tuvieron ciertos problemas para poder, hermanos, llevar la verdad, para poder comenzar, hermanos, a convertir gente que Dios llamaba para su pueblo, para su iglesia, por decirlo así. Hoy, hermanos, en este comentario que vamos a tener, solo queremos agarrar algo de la doctrina de Caín. Un poquito de ella, hay mucho, hermano, de la doctrina de Caín. Pero el mensaje tendrá, hermanos, un fundamento y este es seguir, hermanos, un tema. ¿Y sabe cómo se llama este tema? Este tema, hermanos, se llama el instrumento. Y vamos a confirmar, hermanos, de dónde viene. Y vamos a confirmar, hermanos, qué le sucedió al pueblo. ¿Por qué cayó el pueblo en esa trampa? Y vamos a confirmar por qué mucha gente está cayendo en esa trampa. Menos su pueblo, menos su iglesia. Porque su iglesia, hermanos, ha sabido regirse a través de aquella verdad que un día vino a posesionarse en los hombres que Él eligió para que llevaran, hermanos, este consejo. ¿Y sabe qué dice un consejo muy bonito? Edificados sobre el fundamento de apóstoles y de profetas. Hoy los profetas van a ser los protagonistas en este tema. A ver qué van a decir los profetas del instrumento. No vamos a decir la música, porque ahí estamos mal, hermano. No transgiversemos esto. Vamos a hablar instrumento, para extraer de ellos música. Nosotros, cuando entonamos una alabanza, usamos, hermanos, la música, la tonada, por decirlo así. Pero eso lo realiza, hermanos, nuestra garganta. Por ahí hay textos que hablan de eso, de las cuerdas de nuestra garganta. Y así sucesivamente, hermanos. Vamos a ir, hermanos, al origen de esto. Grabémonos esto, al origen del instrumento. ¿De dónde viene? ¿Ah? Vamos a leer, hermanos, en el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 4. Y ahí está la historia, ¿eh? Versículo 16, hermanos, comienza el recorrido, pero vea cómo se lee la escritura, ¿eh? Dice, y salió Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Bueno, muchos nos confirmamos con lo que sucedió con Caín ahora. Oiga lo que aquí dice esta palabra, delante de Jehová está Caín. Así salió Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod en aquel entonces, al oriente del Edén. Pero él salió. ¿A qué salió, hermanos? Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y engendró a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc nació Irad,
Yaerad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Esto es la descendencia de Caín, ¿verdad? Y tomó para sí Lamec 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada engendró a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que manejan arpas y órganos. ¿De dónde viene? ¿Quién es el padre de todos estos que manejan arpas y órganos? Guitarras, concertinas. ¿Qué dice la historia? Un descendiente de Caín. Ahí comenzaba la doctrina, ¿no? Hermanos, en nuestro estudio terrenal que tuvimos, nuestros maestros nos enseñaban esto. Hacían esta pregunta: ¿cuál es el objeto principal de la historia? Bueno, cuando le están diciendo a uno la pregunta, uno no la sabe, pero ellos la explican. Y la respuesta que nos dieron, hermanos, nuestros maestros fue esta: miren. El objetivo principal de la historia es estudiar los hechos humanos que han ocurrido a través del tiempo. Esa era la respuesta. Mire de cuánto tiempo estamos leyendo esta historia que ocurrió a través del tiempo. Ese es el objetivo principal de la historia. Estudiar los hechos humanos ocurridos a través del tiempo, pero vamos a darles, hermanos, una posición correcta a lo que vamos a traer de la historia. Hacemos la pregunta: ¿quién es el padre de los que manejan arpas y órganos, guitarras y todo? Bueno, no es necesario que responda, la Biblia ha dado respuesta. Jubal, así se llama este descendiente de Caín. Entonces, hermanos, cuando llega el Evangelio, cuando llegan, hermanos, los fundamentos de la iglesia, que son apóstoles y profetas, los fundamentos de la iglesia. Pero no estamos hablando de saduceos. ¿Sabe quiénes son los saduceos? Ya hemos aprendido en otra enseñanza quiénes son los saduceos. Hoy se autonombran testigos de Jehová. Esos son los saduceos. El fariseo ya explicamos lo que hoy le llaman iglesias pentecostales. Esos son los fariseos. Que ellos viven en avivamientos, viven alegres. ¿Por qué viven alegres? Ya vamos a ver de dónde les viene esa alegría. Amén. Nosotros buscamos el gozo de Dios. Dice tú, entra tú en el gozo de tu Señor. ¿Sabe usted cuál es el gozo de nuestro Dios? Sufrir contentos y sentirnos dignos de que Dios nos dio oportunidad de pertenecer a ese sufrimiento. Mire, cuando los discípulos venían y comenzaron a abrirse paso predicando estas nuevas, dice que a la gente les molestó el consejo, a la gente les molestó la verdad, a los reinos, a los reyes de la tierra que regían en ese entonces, les molestó el consejo, porque éste venía cambiando las estratagemas que habían en el hombre y en los falsos correligionarios. Los azotaron. Dice, hermanos, que al prohibirles que no anunciasen este nombre, ellos contestaban: juzguen a quien es lícito obedecer, si a Dios o a los hombres. Amén. Estaban ante un tribunal, ante un rey. Y ya hay, hermanos, algunas enseñanzas que dicen que hay que obedecer a los reyes y a las autoridades de la tierra.
En la Biblia no está escrito eso, está escrito, pero también, hermanos, está escrito el verdadero discernimiento de lo que allí dice a los reinos que hacen gobierno sobre la tierra. Ellos estaban dando la primera orden. ¿Qué no les dijimos? Que no hablasen de ese nombre. Si se respeta el texto de que hay que obedecer a las autoridades, ellos hubieran sido nuestros primeros ejemplos de haber obedecido. Pero no lo hicieron. Los azotaron, los trataron de tal manera, hermanos, que ellos se sintieron alegres. Oiga, qué tremendo es estar alegre en Dios, ¿verdad? Se sintieron gozosos de sufrir por causa del reino. Ese es el gozo. Y si algún día nos tocase vivir, hermanos, esa tragedia, esa es la alegría que nosotros buscamos. Ser dignos de sufrir por causa del Evangelio. Bueno, y comenzó la predicación, ¿va? Y se comenzó a llevar, hermanos, a todos los confines, donde ellos se toparon, hermanos, con problemas difíciles y complicados. Pues hoy vamos a leer algo así, ¿va? Algo difícil y complicado. Tenemos a un sabio, él se llama Salomón, o se llamó, porque la historia lo dice allí. Y con él comenzamos, hermanos, el mensaje. ¿Qué opinión tiene el sabio del instrumento? El sabio, hermano, fue dotado de sabiduría y a pesar de todo le falló a Dios. Pero cuando el sabio reconoce su falta, en las faltas que menciona, allí incluye el instrumento, porque falló con ese aparato. Y eso lo dice él. Y eso lo leemos, hermanos, allá en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Capítulo 2, hermanos, del libro de Eclesiastés. Vamos a leer del versículo 8. Fíjese cómo comienza él hablando. Ese es sabio el que habla. Alleguéme también plata y oro. Acomodó eso. Y tesoro preciado de reyes y de provincias. Fuerte, ¿va? Híceme de cantores y de cantoras. ¿Quiénes son estos, hermanos? Llegaban a las grandes reuniones que el sabio realizaba, ¿va? Como hoy, si nos atreviésemos a decir, vamos a invitar al dúo Líbano, al dueto David. Oiga, ¿qué inventos? Eso no está en la Biblia, eso se lo han inventado ellos. Los traemos, ¿va? Como hizo el sabio, obrando con él la sabiduría. Híceme de cantores y cantoras y de los deleites de los hijos de los hombres, que son instrumentos músicos de toda clase. ¿Cómo dice? Deleite de los hijos de los hombres. Ese es el instrumento. ¿Quiere usted deleitarse? Deleítese en la verdad. Deleítese en un canto que venga respaldado por la Escritura, no un canto que diga cumpleaños felices te da la iglesia. Si en el tema, en la impresión doctrinal, hermanos, existe prohibición para celebrar el natalicio de nuestros primeros días. Eso no está escrito, eso se lo ha inventado el hombre. Y mire el sabio. De todos los deleites de los hijos de los hombres, instrumentos músicos de toda clase. Bueno, y luego dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Fue uno de los mejores reyes, más poderosos y fuertes.
A más de esto, óiganme bien, que fue lo más complicado de mi vida, dice él, perseveró conmigo la sabiduría. Y falló. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esto fue mi parte de toda mi faena, y halló que todo era vanidad. Allí entra el instrumento, que es lo que nos interesa en el tema. Cantores y cantoras también, porque son parte del tema. ¿Y qué concluye el sabio estando con él la sabiduría? Que todo esto ¿fue qué? Vanidad. Vanidad. ¿Quiere usted seguirle llamando cosa viva? Cosa que alaba a Dios, cosa que respira. Así dice el hombre, basado a un texto que está allá. Y ese texto dice todo lo que respire alabe a Dios, pero use lógica, hermano. ¿Cree usted que una guitarra respira? Así es cosa muerta. Es madera. Simplemente porque de él extraen la música, ellos dicen esa es la respiración. Eso es falso. La respiración es el hálito de vida. Mire la naturaleza. Alaba a Dios, porque son seres vivos. Los árboles dice que dan palmadas de aplauso. Mire los pajaritos. Mire el gallo, hermano, da la hora. Mire el asno cómo rebuzna cada hora. Son seres vivos y ellos tienen, hermanos, esa virtud de Dios para actuar así. Pero son seres vivos, aunque sean animales. Responden, hermanos, bajo la condición de Dios, y de todo eso se puede sacar sabiduría, menos de lo muerto. Así dijo el sabio: vanidad y aflicción de espíritu todo lo que hice en esto. Así que con eso empieza el sabio a nombrarle al instrumento cosa vana. Ahí lo dice. Cantores y cantoras, cosa vana. Un gran provecho, hermano, se le ha sacado a ese tipo de vida. Grandes cantantes, hermanos, que se han engrandecido bajo la política de nombrarle a ese acontecimiento trabajo para la obra del Señor. En la Biblia no está escrito que Dios haya mandado y haya ordenado a los que eligió para que predicasen el Evangelio, hermanos, que ellos fundaran grupos con todo tipo de instrumentos. Eso no está escrito. Se han equivocado. Han transversado mal la historia que les ha dado un mensaje correcto y lo han llevado por otro lado. Bueno, ya el sabio nos dio su versión, ¿va? Una versión muy bonita que nos dio el sabio. Lea la historia. Vea lo que dice el sabio: vanidad y aflicción de espíritu, todo lo que yo me acerqué a mí para que me dieran honra. Ahora viene, hermanos, un profeta. Este profeta se llama, hermanos, el profeta Isaías. Nos da un pormenor de lo que sucedió con el pueblo. Como dijo el sabio, deleites de las cosas que fueron. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón dijo el sabio allí que fue un deleite de los hijos de los hombres obrando con él la sabiduría? ¿Cuál fue la causa? La razón por la cual el sabio actuó así. La falta de conocimiento, hermanos, hizo al sabio caer en ese error. Y la falta de conocimiento está haciendo mucho daño. Bueno, vea el daño que le hizo al pueblo de Israel, hermanos, en donde el sabio vivió, que el sabio gobernó, sufrió una tragedia terrible con lo que es el instrumento. Le fue mal al pobre pueblo.
Hermanos, vayamos a la historia, pero vayamos al fundamento de apóstoles y de profetas. Ahí es donde nos tenemos que fundar. Los profetas no están de acuerdo con el instrumento. Ninguno de los profetas está de acuerdo con ellos. Lea la Biblia, hermano, y se va a dar cuenta. Isaías es el profeta, hermanos, que vamos a tener en el mensaje después del sabio. Capítulo 5 de Isaías. Vamos a leer, hermanos, el versículo 11, el 13 y el 18 de Isaías 5. Dice así, mira. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Este es un delito, ¿eh? Que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, o sea, los emborracha, por decirlo así. Hay de ellos. Hay un ay para ellos. Y luego dice, y en sus banquetes, quiere decir en sus fiestas, hay arpas, viruelas, tamboriles, flauta y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran las obras de sus manos. Ahora, grábese esta palabra con mucho cuidado, con mucha lógica, con mucha estrategia. En sus fiestas hay arpas, tamboriles, viruelas y vino, y no miran la obra de Jehová. ¿Será la guitarra obra de Jehová? Oiga lo que está diciendo el profeta Isaías. Se lo está diciendo el pueblo, todavía no hemos llegado a la iglesia. Todavía no hemos llegado al pueblo que se abrió paso a través de la historia para proclamar el evangelio que salva, hermano. Un evangelio que le va a llevar beneficio al hombre, pero no destrucción. Y sigue diciendo, ¿eh? Y no miran ni consideran las obras de sus manos. Así que no está el profeta de acuerdo con lo que están haciendo, ni con lo que se vaya a seguir haciendo. Por eso ensanchó su interior el sepulcro, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y la multitud y su fausto, y de los que con esas cosas se holgaban. ¿A dónde se fueron? Al sepulcro, a la muerte, no a la vida. Eso no nos lleva a la vida. Cantemos, ¿ah? Cantemos alabanzas al Dios de los cielos, pero que nos lleve a la vida lo que vamos a hacer. No influyamos allí algo que no está permitido. ¿Qué significa ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez? Allá al final del texto, del 14, dice, hermanos, que son camino a la muerte, ¿va? Vea. El 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerda de vanidad y el pecado con coyundas de carreta. Como coyundas de carreta. Oiga lo que dice el profeta. Traigamos la guitarra, ¿no? Y cantemos una alabanza. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. ¿Por qué dice cuerdas de vanidad? Porque en otro tema nosotros hemos encontrado las cuerdas que no son vanidosas. Y eso es, hermano, la garganta. Allí está un arpa, ¿no? Y esas no son las cuerdas de vanidad. Hay de los que traen la iniquidad con cuerda de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Hay una. Se van a morir, hermanos, eso dice allí el profeta. Vamos camino a la muerte. Un personaje nos decía, porque nos veía, ¿va? A veces no estamos en el grupo, como dijo mi hermano, pues quisiéramos que el grupo estuviera, pero
Es criterio personal de cada individuo. Y aquí van a haber pagas y van a haber recompensas y de eso debemos de estar seguros. Otro texto dice, escapa por tu vida, corre tú primero que yo haré lo demás. Así que el que quiera que siga y el que quiera que se quede. Pero el camino es hacia la vida y no hay que detenerse. Entonces, hermano, eso es lo que está pasando aquí. Camino a la muerte es mezclarnos con eso. Ah, pero David, no, pues sí, me decía esta persona, qué tristes están ustedes. Usted no está metido en mi corazón ni en el de mis hermanos, para que confirme la tristeza. No, hombre, es que ahí hace falta la música. Ah, sí, pues. Esa tristeza sí se la comparto, esa alegría. Pero es una alegría carnal, no la alegría del Espíritu. Eso lo voy a decir ahí al ratito el mensaje. Hay de los que traen la iniquidad, con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyundas de carreta. Así que, hermanos, es un castigo, una recompensa, muerte, como cuando dijo Jesús que prevenía a los discípulos allá viendo a aquellos orar a gritos. No os hagáis semejantes a ellos porque ya tendrán su recompensa. No es el tema la oración, ¿no? Aquí es el tema del instrumento, pero allá hay una recompensa para el que viola un mandamiento. Amén. Vamos a ir, hermanos, a otro profeta. Ya Isaías ya nos dijo algo, ¿no? Bastante nos dijo el profeta Isaías. Bueno, no nos lo está diciendo a nosotros, en ese entonces se lo estaba profetizando al pueblo de Israel, porque la iglesia no había nacido todavía, ¿no? La iglesia nace en la semana 69 de la profecía. Allí nace la iglesia. Hermanos, el reloj de la profecía de la semana 70 se para. Ese gran favor que hizo la profecía de pararse fue, hermanos, para dar la introducción al Evangelio. Y de allí comienza el Evangelio. Y en toda la tragedia del pueblo, mire lo que está pasando. Mire lo que pasó con el sabio. Mire lo que el profeta llega y le dice al pueblo. Hay de los que se levantan para seguir la embriaguez y bueno, comenzó por ahí, hasta que quedamos en el tema, ¿va? En sus banquetes, en sus fiestas hay arpas, hay viruelas, hay citara, porque existía la citara, el arpa, las trompetas. Hoy hay instrumentos más nuevos, que esta gente los ha traído a su grupo, alabando a Dios. Oiga, aquí, ¿qué alabanza es la que dice el profeta a Dios? No lo aprueba el profeta. Amós, vayámonos al profeta Amós, ¿no? Fíjense lo que les dice el profeta Amós al pueblo. No a la iglesia, porque aquí no está la iglesia todavía. Ya explicamos, ¿va? 21 y 25 de Amós, mire pues. Aborrecí y abominé vuestras solemnidades. Fíjense que si vamos a la historia y revisamos qué son solemnidades, el sábado era una de ellas. Mire, por ahí hay un grupito que se echa su descanso. ¿Ah? El sábado era una solemnidad, decía la parte antigua, ¿va? Amós 5:21. ¿No? Aborrecí y abominé vuestras solemnidades. Ahí quedó aborrecido el sábado. El profeta lo está diciendo. El que quiere seguir guardando su reposo, que lo guarde. La iglesia ofrece el verdadero reposo, pero ese reposo, hermanos, no es para el cuerpo. Dios nos está preocupando en el cuerpo, porque dice que la carne nada va a aprovechar en esta lucha. Tiene que ser el alma la que se debe quedar con esa recompensa. Entonces, ¿por qué le vamos a estar dando reposo al cuerpo?
le damos un sábado y toda la semana el cuerpo pasa a trabajar, más cansado queda que el día sábado. Entonces no es así, se entiende mal, va. Dice, aborrecí y abominé vuestras solemnidades y no me darán buen olor vuestras asambleas. ¿Sabe qué son estas cosas? Fiestas, campañas evangélicas, conferencias y bueno, un montón de cositas, pastorelas y todo. Y no me darán buen olor vuestras asambleas. Y si me ofrecieres holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré. La ley va, el borrego, el cordero, tiernitos los ofrecían, los degollaban. Eso ya no vale. Ya no hagan esto porque esto ya no sirve, ya no lo recibe Dios. Hay quienes se animan a sacrificar el borrego y queman los riñones, los hígados y le dice que eso sube en olor de soya. Cosas literales, hermano. Vendrá tiempo, dicen, que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué está pasando con la gran verdad, hermano? No estemos mezclando la mentira, lo material, lo literal dentro de la verdad. La verdad es espiritual y se debe de adorar a Dios en espíritu. Amén. Tan fácil, ¿va? ¿Qué riñones ni qué borregos? Aquí lo dice el profeta, ¿no? Y si me ofrecieres holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados. Quita de mí la multitud de vuestros cantares, que no escucharé las almohadillas de vuestros instrumentos. Otra vez. Ahora ya no es el profeta Isaías. Ahora es el profeta Amós, estando de acuerdo con el mensaje. Llega al pueblo. Aquí lo está viendo usted. ¿Dónde aparece la iglesia aquí? Es al pueblo que le está llamando la atención, que se priven de eso, porque Dios no se agradó de nada de eso. De lunas nuevas, de día sábado, de sacerdocio levítico, de cumpleaños, de instrumentos. Dios no se alegró de nada de eso y llega la profecía y se los prohíbe. Aquí, este texto no lo vamos a traer para tiempo de la iglesia. Lo vamos a considerar como una historia que allá se vivió y que el pueblo vivió bajo esa rebeldía y bajo esa incredulidad, no la iglesia. Y seguimos, hermanos, con otra cita del mismo profeta, el capítulo 6. Dice el versículo 5, mire. Gorgojean al son de la flauta. ¿Sabe? Ponen a bailar, ¿va? Usted los ha visto bailando en los parques, ¿no? Amós 6, 5. Gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos músicos. ¿Cómo? Pero el Salmo 150 es el que más atrae. Le da honra al profeta David. Oigan lo que está diciendo. Gorgojean al son de la flauta. Señores, no gorgojeen al son de la flauta. No bailen, no dancen. Ni tampoco se inventen instrumentos músicos como lo hizo David. Y el Salmo 150 es una orden de David para el pueblo, no para su iglesia. Pero de allá se trae. Todo mundo está trayendo allá cuando el David ordena, va a alabarle al son de bocina. ¿A quién se lo dice? El mensaje dice al pueblo. Al son del arpa. Todo lo que resuene alabe a Jehová. Así ordenaba David. ¿A quiénes se lo decía? Al pueblo. ¿Y sabe qué dice Dios de los que dirigían al pueblo? Los exaltadores de mi pueblo, dice, son muchachos y mujeres se van a enseñorear de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen la carrera de tus caminos. Así le dice Dios al pueblo. Los que te guían te engañan y tuercen la carrera de los... Mire el sabio, está aceptando que engañó al pueblo.
David no lo está aceptando, pero el resto del comentario de la verdad del Evangelio está diciendo que David también engañó al pueblo dándole esa orden. Esa orden no viene para la iglesia. El Evangelio no nace allí, hermanos. El Evangelio nace, se profetiza y luego se cumple la profecía. Y ahí nace el Evangelio. Amén. Un profeta hace muchos años en el comentario bíblico daba versión, hermanos, de esa profecía. Jesús, cuando está con sus discípulos, les dice: los voy a revestir del poder. Antes no se muevan, ni digan nada, ni hablen nada. Así les dijo Jesús a ellos. Otro detalle que les voy a ordenar antes de que los revista del poder del Evangelio: que se queden en Jerusalén y no vayan a salir de allí. Porque si se iban antes, iban a ir a meter las patas, hermano. Tenían que esperar el conocimiento. Entonces, cuando ya venga sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me vas a ser testigo en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Hasta aquí no llegaron los apóstoles predicando. En persona no llegaron. Ahora póngase a leer, ¿no? Mire qué grandes mensajes da el apóstol Pablo a través de la Escritura. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo a través de la Escritura? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Amén. Aquí está el apóstol predicando. Hermanos, ellos fueron los grandes pastores que Dios eligió para que dirigieran a su pueblo. Vendrá tiempo, hermanos, en que el hombre ya no va a ser enseñado del hombre, sino de su Santo Espíritu. Ya no hay más pastores que aquellos que Dios fundó y que nos están predicando, hermanos, a cada rato a través de la Biblia. Ahí están los grandes mensajes de esos grandes pastores. No deseemos que venga un pastor, un hombre, un ministro internacional, a que nos venga a predicar, teniendo a los grandes apóstoles como predicadores a través de su palabra. Amén. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16: toda escritura es inspirada divinamente, útil para redargüir, para instruir en justicia, para que todo hombre de Dios sea enteramente enterado para toda buena obra. Amén. Es la Biblia. ¿Qué beneficios vamos a tener de un seminario que el hombre inventa? Una escuela donde se lleva a los hombres supuestamente a prepararse. Su palabra que está más cerca, que es la mejor. Léala, ahí lo dice. ¿Quiere recibir el Espíritu Santo, hermanos? Sumérjase en las grandes verdades escritas y se va a convertir en un hombre espiritual. No espere un fenómeno que lo haga temblar ni que lo haga saltar. Eso no es Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, se llama conocimiento, se llama sabiduría, que todo lo entiende. Jesús aprueba una palabra muy bonita. Los discípulos llegan y le dicen: dinos qué pasará en estos tiempos, cuándo serán estas cosas que van a acontecer. ¿Y sabe qué le responde Jesús? Jesús, siendo el gran maestro que los inculcaba a ellos, les dice: no toca a vosotros, ahí se incluye. La palabra vosotros quiere decir ellos, ustedes, nosotros. No toca a vosotros saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús no les pudo responder esa palabra porque Él estaba dejando el ministerio al Espíritu Santo. Por eso se quedó callado. Pero les advierte y les dice: más recibiréis el Consolador, que se llama Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, y Él les enseñará todo lo que desea saber y hacer. ¿Para qué quiere más? ¿Quiere saber y hacer? Lea, hermano, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El hombre no quiere enseñar la verdad. El hombre no quiere enseñar, hermanos, el Evangelio. Él enseña otras cosas. Esto es una triste realidad, pero beneficiosa para nuestros oídos y para nuestros sentidos y para los que escuchan. Ojalá Dios haga milagro en ellos. ¿Ah? Bueno,
Vamos a irnos, nos vamos a regresar, hermanos, al profeta Isaías, ¿verdad? Que tenemos aquí, ya tenemos al rey, al profeta Isaías, al profeta Amós, y vamos a ver otra versión, hermanos, del profeta Isaías. También tenemos al profeta Jeremías, y tenemos a varios profetas que nos están informando, pero que no se nos olvide el inicio, va, de dónde surgió esa cosita del instrumento. Y qué es lo que los profetas van, hermanos, reflexionando en sus palabras. Mire, veamos el capítulo 20 del libro de Isaías. No, perdón, 24 es. 24 del 6, mira, para ver esta tragedia. Fíjense, pues. Comienza el de 6 la lectura, la vamos a llevar hasta el 16. Amén. Esto, hermanos, de la lectura, cuando se sienta el individuo, quiere mucha paciencia. Leer tanto, eso se requiere de... Y en un comentario, pues hay que ser un poco, hay que saltearlo, ¿va? Porque lo que nos lleva 2, 3 días, aquí lo tenemos que evaluar en 2 horas o en 1 hora, pongan, para poder llevarle algo, hermanos, a su mente, ¿va? Mire, por esta causa la maldición consumió la tierra. Oiga, qué triste esto, ¿va? Lo que dice el profeta. Y sus moradores fueron asolados por esta causa. Fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Perdióse el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. ¿Quiénes eran esos? Oiga bien, va. Perdióse el vino. ¿verdad? Gimieron todos los que eran alegres de corazón, enfermó la vid. La vid verdadera. Cesó el regocijo de los panderos. Está el arpa, ¿va? Acabó el estruendo de los que se huelgan. Paró la alegría del arpa. Está profetizando, hermano. El arpa da la alegría, ¿no? ¿Pero a qué? A la carne. Aquí lo dice el profeta, ¿no? Paró la alegría del arpa. Se acabó. ¿Quieren seguirla? Esa ya es cosa del hombre. Dice, no beberán vino con cantar, la bebida será amarga a los que la bebieren. Pues sí, después de estar en una costumbre así, ¿va? Póngale que un hermano salga de allá que viene dotado de un montón de cositas y venga aquí y no le haya sabor, eso le va a saber amargo. Por eso dice, hay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, que traen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tiene que actuar Dios. Tiene que decidir Dios, hermanos, la acción para que el hombre llegue de corazón y que salga de esa faena. ¿Va? Quebrantada está la ciudad de la vanidad. Toda casa se ha cerrado porque no entre nadie. Oiga cómo se puso la ciudad, ¿no? Quebrantada, dice, de la vanidad. ¿Cómo dijo el sabio allá? Vanidad es el instrumento. Allá otro profeta, vanidad. Mire cómo se puso la ciudad. Quebrantada, triste,
amolada, porque cesó la alegría del arpa, porque se acabó. Bueno, y los gozosos de espíritu, ¿qué pasó con ellos? Dice, quebrantada está la ciudad de la vanidad, toda casa se ha cerrado porque no entren nadie. Voces sobre el vino en las plazas, todo gozo se oscureció, desterróse la alegría de la tierra. ¿Por qué? Porque ya no hubieron guitarras, ya no hubieron vinos, ya no hubo citara, bocinas, trompetas. Se puso así la gente. Su problema, ¿eh? El mensaje no dice eso. ¿Qué tristeza hay aquí? ¿Qué impedimentos hay aquí? Oiga lo que usted está oyendo. Oiga lo que Dios hace de bueno en las personas que creen a la verdad. Entiéndalo. Y seguimos. En la ciudad quedó soledad y en asolamiento fue herida la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como aceituno sacudidos, como rebustos acabados de la vendimia. Estos alcanzarán voz, cantarán gozosos en la grandeza de Jehová hasta la mar. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en islas de la mar. Su nombre sea nombrado Jehová, Dios de Israel. Lo que quiere decir la profecía, hermanos, que no nos pase lo que pasó allá. Hacemos voz, glorifiquemos a Dios. Hermanos, mire, para cantar no hay límites. Usted alce su voz. Para predicar el evangelio tampoco hay límites. Pero para otras cosas sí hay que tener cuidado en su procedimiento, ¿verdad? Como en el caso de nuestras oraciones, hermanos, que deben de ser de carácter secreto, ¿va? Bueno, nos quedamos con el último mensaje del profeta, ¿va? Isaías. Y con esto vamos a cerrar, hermanos, el comentario. Esto es grande, ¿va? Esto nos lleva a una medianoche o a un amanecer, sin exagerar, hermano. Es grandísimo. El mensaje de Dios no tiene límites. Un solo texto nos puede amanecer aquí. Pero, hermanos, el apóstol también usa de prudencia, ¿va? Cuando dice en un comentario bíblico, hablamos sabiduría entre sabios, entre los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí se puede hablar. Pero aquí, hermanos, tenemos visita, ¿va? Y a ellos hay que darle lo esencial, que se lleven algo de toda esta grandeza. Amén. Bueno, viene, hermanos, el último texto. Pasémonos ahí regresémonos, ahí donde estamos en Isaías, versículo 22. Fíjese, hermanos, que nos vamos al versículo 22. Capítulo 22, versículo 22. Y vamos a cerrar con el versículo 25. Amén. Y ahí cerramos. Mire pues. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Bueno, explicamos la palabra llave, ¿va? Esto significa el evangelio. Con el evangelio se abren las llaves al reino, no con otra cosa. No como lo que hoy prohíbe el mensaje. Bueno, pondré las llaves de la casa de David, el rey que estuvo en Israel, sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Este es Jesús. ¿Sobre quién quedó la llave de la casa de David? Sobre su hombro Jesús. El evangelio, por decirlo así.
Este va a venir a abrir y nadie va a poder cerrar. Este va a cerrar y nadie va a poder abrir. ¿Qué significa eso? Hermanos, cuando Jesús hablaba en parábolas allá con los suyos, ¿va? Los discípulos se sintieron un poco así, incómodos. Y le dice, oye Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Como queriendo decir, ¿por qué les hablas así? Hay una razón, les dice Jesús. Si les declaro, los tengo que salvar. Así dice. Si me entienden, los tengo que salvar. Por eso les hablo así. Y ese reglamento sigue en su palabra de tal modo que está cerrado para los que el Señor Jesús quiere tener afuera. Y está abierto para los que el Señor Jesús quiere tener adentro. Por eso les dice, a vosotros son dados a conocer, a estos no. Y eso va para todo el tiempo, hermano. No crea que es historia. Esta es una verdad que rige hoy. Mire cómo está el mundo. Mire cuánto mundo cree, alabo a Dios, yo estoy seguro que alabo a Dios, sí. Esa es su posición. Ese es su fundamento. Pero oiga, la palabra de Dios no está de acuerdo con lo que él hace, el que alabe a Dios. Va a haber un día en que le va a decir, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. Ya vimos las profecías. Amén. No estemos esperando que venga otro profeta. No estemos esperando, hermanos, cambios. Dios formó un cuerpo oficial y ese cuerpo oficial rige hasta el día de hoy. Hay un ministro que rige hasta el día de hoy. Y ese ministro, hermano, se llama Jesús. Él es el ministro de su iglesia, no es el hombre. Ni hay hombres como ministros. Porque aquellos hermanos que ministraron su palabra ya duermen en el polvo de la tierra. Pero están sus escritos, sus grandes mensajes aquí. Dice, e hincarélo como clavo en lugar firme. Oiga, qué bonito esto. A Jesús lo iba a venir a hincar sobre un lugar firme, algo que no es como lo que el mensaje está diciendo, de allá de donde estamos platicando. ¿Qué firmeza habían ahí del Evangelio? A Jesús lo voy a poner en un lugar firme, donde haya verdad, donde no hayan movimientos que el hombre manipula, hermanos. Esto hay que dejárselo a Jesús. Y sigue diciendo, lo voy a poner en un lugar firme. Como dice la Escritura, tenía pues reglamentos del culto, el pacto antiguo, reglamentos del culto y santuario mundano. Tenía faltas ese reglamento, ese culto tenía faltas. Y si aquel no hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar de un segundo, y esto es lo que Jesús hace. Hay otra profecía que dice, yo haré en verdad mi obra, porque no estaba la obra verdadera. Cuando dice la vid verdadera, no se estaba refiriendo a la vid que el pueblo se comía, como mucha gente hoy se come su supuesta santa cena. La vid verdadera, hermanos, es Jesús, aquí lo dice. Y si quiere comer santa cena, coma su palabra. Coma su evangelio, no se beba un poquito de vino, ni un pan que viene de un horno, fabricado por cosas que la tierra produce. Estas son cosas espirituales. La Santa Cena es algo delicado que no se debe mezclar con cosas literales. Pero el hombre cree que eso es Santa Cena, que siga creyendo así. La iglesia no va a creer eso. Ni el mensaje va para que usted crea así. Y luego dice, hincarélo como clavo en lugar firme, este es Jesús, y será por asiento de honra a la casa de su Padre, que es su iglesia, ya no su pueblo, su iglesia. Y sigue diciendo, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado. ¿Así? ¿Por qué? Porque
muere. Ajá. Y luego dice, será quitado y será quebrado y caerá. Y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. ¿Sabe qué llegaron a hacer ahí a ese clavo hincado? Agarraron los instrumentos músicos y los fueron a colgar. Y colgarán de él, dice, los instrumentos músicos. Hermano, ¿sabe qué significa colgar? Usted ha tenido, hermano, muchas experiencias en la vida, el boxeador, el jugador. ¿Cómo le decimos al boxeador cuando termina su faena de ser un boxeador? Colgó los tenis. No estamos hablando de un mal hablar que hay ahí con esa palabra. Estamos hablando de algo real. El boxeador cuelga los tenis, o sea, terminó su carrera. El jugador, ¿va? No, el boxeador los guantes, el jugador los tenis. Y todo. Y acá, mira, el pueblo de Israel va a colgar en Jesús los instrumentos de música y toda clase de cosas. En el clavo hincado, porque él va a estar hincado de ese peso que va a llevar, la muerte que cargó por culpa de nosotros y por culpa del pueblo judío. Todo quedó allí, hermano. Allí colgarán de él, hermanos, de Jesús, los instrumentos de música, que es el tema que hoy nos ha pasado Dios, va a través de su palabra. Así que, hermanos, con estas palabras, va. Mañana pues tendremos algo más, ¿verdad?, sobre este comentario. Pero, hermano, todo el tiempo nunca va la exigencia, nunca va, hermanos, el compromiso, porque Dios está formando sociedades de hombres que tengan buena voluntad. Esa es la parte, ¿verdad? Vamos a cantar, hermanos,